para descubrir las habilidades, técnicas y conceptos de todo emprendimiento. Aprendamos de negocios con Roberto Sánchez Mendiola. Comenzamos. Sumamente contentos ahora en este programa porque tengo el gusto y el honor de entrevistar el día de hoy a un compañero mío de generación, muy querido, Gustavo Gudiño, que tiene su empresa SIAC México. Y me gustaría más bien, Gustavo, buenas tardes, bienvenidísimo. Buenas tardes, gracias, al contrario. Pues quisiera que te presentaras, cómo se llama tu empresa, a qué se dedica, y platícanos. Ahora sí que encantadísimo de tenerte aquí. Bueno, primeramente, pues muchas gracias, Roberto, por esta invitación. La verdad es un gusto estar aquí contigo, platicar contigo, verte y saludarte, ¿verdad? Y muy agradecido principalmente. Y sí, mira, mi carrera fue ingeniero mecánico electricista. Me gusta mucho mi carrera, me gustó mucho mi carrera. Y de ahí hice una maestría en diseño mecánico. El hecho de haber creado esta consultoría no fue al azar. Generalmente todas mis decisiones no son al azar, ¿verdad? Ya lo había planeado desde hace mucho tiempo antes. Digo, ya cuando termine mi profesión, que vaya de salida, ¿cómo puedo compartir los conocimientos adquiridos? Pero sé que la competencia es muy grande en cuestión de consultoría. Yo tomé muchos cursos de Lean Manufacturing y demás, y todos eran igual. Entonces, ¿qué aportaciones yo puedo dar o qué beneficio adicional puedo incrementar, pues para que tengan un beneficio tanto a las empresas como a las personas? Y decidí crear esta consultoría dividida en varias ramas, ¿verdad? Una de ellas es enfocarme en gente nueva que vaya saliendo de la universidad, para apoyarlos y que el cambio hacia la industria no sea tan drástico. Entonces he estado dando conferencias en universidades precisamente para que esa transición no sea tan drástica y ayudarles a los chavos, a los nuevos trabajadores, los nuevos pues sí, que vayan trabajando en la industria, pues no sea un golpe tan drástico, tan brusco, ¿verdad? Y que se vayan familiarizando con los procesos de la industria. Y por otro lado, pues aplicar también los conceptos que marca Lean Manufacturing en las empresas para apoyarlos a mejorar la productividad. Pero para esto dije, ¿cuál va a ser el beneficio adicional? Bueno, tuve la suerte yo de trabajar en diferentes empresas, no muchas, pero una tuvo muchos cambios, una de ellas. Okay. Entonces inicié en donde yo laboré, fue en un centro de investigación y desarrollo, lo cual me ayudó mucho a desarrollarme como ingeniero, aplicar la ingeniería. Fue en diseño de autopartes para motor. Padrísimo. Se hizo y desarrollamos una marca que fue líder a nivel nacional, muy interesante. Y era mexicana, pero después se emigró y se hizo un joint venture con una americana. Conocí la administración americana y después fue adquirida al 100% por una empresa alemana. Entonces conocí también la administración alemana. Tres formas diferentes de pensar, completamente diferente, porque no es lo mismo, Totalmente. O sea, y muy interesante las tres. Todas tienen más ventajas. Después decidí hacer un cambio y me fui a una empresa japonesa con una cultura completamente diferente. Híjole, te fuiste de un extremo, completamente. Entonces conocí las 4 culturas: la mexicana, la americana, la alemana y la japonesa. Increíble. Con esos conceptos, con esa forma de trabajo o estilo, o como le podemos llamar, cultura laboral. La cultura laboral es muy arraigada a la cultura del país. Totalmente de acuerdo. Entonces, y metí esa parte, esos conocimientos que yo adquirí, o esa experiencia. O sea, combinaste lo mejor de los 4 mundos. Así es, de los 4 mundos, y apegado a las metodologías de Lean Manufacturing, pues hice ahí una metodología propia. A mí me gusta mucho lo que es los conceptos de analogías. Cuando hice la maestría, es interesante porque parece increíble, pero un arquitecto, con los conocimientos que él tiene de cálculo, parece increíble, pero puede construir una suspensión para motor, para un auto. ¿Qué tal? Un ingeniero electricista que hace redes eléctricas puede diseñar un edificio con los mismos conocimientos. Pero las ecuaciones son las mismas, lo único que cambia. Potencial. No conocen ese potencial. Entonces yo me metí en esa parte y dije, pues ¿por qué no? Si conozco las 4 culturas, ¿por qué no integrarlas en algo que nos ayude
junto con las metodologías actuales, pues ayudarles a la productividad, ¿verdad?, de las empresas. Y eso fue lo que me ayudó mucho a desarrollar cursos con esa metodología aplicada. Y la metodología incluye 5 principios básicos. El primero que yo implemento ahí es que digo, todas las cosas se crean 2 veces. Primero hay una creación mental y después una creación física. Te voy a interrumpir tantito porque nos has dado muchísima información. Miren, vean primero agradecerte nuevamente, Gus. Es un gusto después de tantos años, porque somos compañeros de generación y eso me emociona mucho, ¿no? Vean cómo, Gus, número 1 es, yo siempre he dicho, lo más importante, y lo leí todavía ayer, un país para que pueda salir adelante tiene que estar educado. Y hablo educado al nivel de precisamente de las profesiones. Entonces terminas, haces tu maestría y ese recorrido que hizo Gus, que se los recomiendo a ustedes que lo hagan en sus negocios, tiene las 4 culturas. Si nosotros nos quedamos con nuestra cultura, yo siempre comparo, y lo hago de manera muy, a lo mejor muy trivial, pero en la práctica funciona. Tú vas a una tienda de abarrotes en San Miguel de Allende y el abarrotero habla inglés, exactamente, tiene cambio en dólares y siempre tiene inventario. Tú vas a las tienditas de acá, de la zona de nosotros de Irapuato de acá, no tienen la coca, o no tienen el ese, o tienen y no te lo quieren vender, porque no saben cuándo los haga el otro, obviamente no hablan inglés, y notas la diferencia, y estamos a 1:15. Exactamente. Entonces, eso que dices tú, me encanta porque Guanajuato, por si no saben, compañeros, si lo han visto y los ven, tenemos empresas japonesas, empresas alemanas y empresas americanas, pero en gran cantidad, y obviamente los ejecutivos. Imagínense que yo, como me acerco con Gus, que me da esta implementación de cultura organizacional, pero ya con una metodología. Vean cómo conoció e implementó una metodología propia. Eso se llama innovar. Y aparte, desde el principio él sabía que tenía buscar un valor agregado. Los invito a todos, por favor, busquen su valor agregado. Que la hamburguesa que haces tú sea diferente a la del vecino. E inclusive si les digo, oye, ¿por qué la famosa McDonald's, no? Que es la hamburguesa hoy más vendida del mundo, que a mucha gente no le gusta. Pero pues sí, pero es el que más vende. A lo mejor no te gusta, pero es el que más vende. Mi hamburguesa está más buena, pues sí, pero la otra tiene una metodología. Así es. Y tan grande que existe en la Universidad McDonald's, ¿no? Claro, sí, así es. A mí me ha encantado y me encanta lo que me estás diciendo porque me ha tocado ver ahora empresas que crean su propia universidad interna. Yo doy clase en el Banco del Bajío, a la Universidad del Banco del Bajío. Y solo tiene alumnos que trabajan en el Banco del Bajío. Para ellos mismos. Para ellos mismos. Es que así debe ser la capacitación. Entonces, me encanta lo que estás diciendo porque, compañeros empresarios, obviamente ustedes no pueden poner una universidad, pero sí se pueden acercar. Miren, lo mejor de este mundo es todos los días aprender algo. Y lo podemos hacer físicamente o lo podemos hacer a través de las instituciones. Si ustedes ya saben que tienen mal el inventario, pues tomen un curso de inventario. O sea, ustedes tomen lo que les necesitan, ¿no? Y ahorita con la ventaja del Internet es mucho más sencillo encontrar quién puede ofrecer ese servicio. Totalmente. Y entonces, fíjense cómo me encanta lo que estoy diciendo, el tema innovación en el tema conocimiento. Eso, la verdad es que me quito el sombrero porque el tema de la innovación en una metodología, sumando las culturas. Acabo de dar una conferencia sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible el pasado viernes en la Universidad Tecnológica de aquí de Valle de Santiago. Y estaba en la misma mesa alguien que firmara un convenio para que los alumnos entraran a una universidad, a una empresa japonesa que está ahí en Valle de Santiago. Y dice que su principal problema es que cuando entran los muchachos, lo primero que les hacen es a limpiar. Lo meten a limpiar y que parece es un choque emocional, como bien también dices, porque dice, oye, pues es que yo soy ingeniero en bla, 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 y pues me estás poniendo a trapear. Pues es que de ahí empieza el orden y la disciplina. Si no conoces el trabajo, si no conoces la máquina, si no sabes cómo suena,
Y decía una cosa que yo lo hago de manera intuitiva, porque no soy ingeniero, soy economista. Y me decía, si ves que una máquina le está tirando aceite, es que algo está mal. Que tú estás acostumbrado en muchos talleres mexicanos que están llenas de aceite las máquinas, ese es otro tema. Es sentido común, dice, ¿verdad? Sentido común. Entonces, vean, nomás para hacer como innovación, busquen la innovación en sus negocios. 2, busquen siempre el estarse capacitando continuamente ustedes y su equipo de trabajo, porque como digo, nadie tenemos la vida comprada. ¿Qué pasa cuando ya tú no estés? Pues lo va a atender la señora. Alguien. Tengo una cliente que son 2 señoras que conocía yo al papá, ya es el papá, y la señora nunca había entrado a la oficina. Sí, así sucede. Entonces, continuamos platicando. Muchas gracias. Mira, entonces sí, son 5 principios que definen la metodología, ¿verdad? Entonces decía, el primero, todas las cosas se crean 2 veces. Primero una creación mental y después una creación física. Primero tiene que ser la creación mental antes de que la física. Primero es la creatividad y después es la innovación. Nunca vas a tener innovación si no tienes creatividad. Nunca es al revés. Qué increíble. Y la creatividad, ¿de dónde nace? Nace de la observación, de una necesidad. Entonces, si tú te fijas en las necesidades, tu cerebro va a trabajar diferente y vas a crear cosas diferentes. Y después una vez que las creas mentalmente, ya las puedes desarrollar físicamente, que esa es la innovación. Ese es el paso 1, ¿verdad? Es el primer principio de la metodología. Me encanta porque te escucho y como dice, música para mis oídos. Es de lo que tú te has dedicado. Exacto. El tema de los invito, yo el 10% de mi día lo dedico precisamente a estar observando. Me tocó ver un artículo la semana pasada en donde están buscando algunas universidades europeas regresar al método de enseñanza griego, en donde está el maestro en el centro y todo el mundo escuchando y observando. Y el principal principio de la metodología griega era la observación. Sí. Y acabas de decir un principio económico que yo siempre lo ratifico. Identifiquen una necesidad, porque si hay una necesidad va a haber quien compre. Así es, exactamente. Porque y más si no lo hay. Sí, oye, quiero unos lentes negros, pues sí, pero el mercado quiere lentes verdes. ¿Para qué haces negros si la gente quiere verdes? Y también, y si los hay, pues hay que ver cuál es la diferenciación. Exactamente. ¿Verdad? Y ahí viene la creatividad y la realización, que es la innovación. Tomen este principio número 1, y yo creo que toda la plática nos vamos a ir a los 5 principios, porque están buenísimos. Gus, haremos una breve pausa comercial. Claro, y ahorita continuamos. Muy bien, claro. Aprendamos de negocios con Roberto Sánchez Mendiola. Muchísimas gracias. Continuamos con esta excelentísima, ahora sí que plática, pero de mucho conocimiento, aquí con Gustavo Gudiño, compañero mío de generación, con su empresa SIAC México. Platicamos el primero, vamos por el segundo. Por el segundo principio de la metodología, ¿verdad? También me gusta mucho porque está enfocado en el proceso. Todo debe de hacerse como un proceso, o de verse como un proceso. De hecho, la vida misma es un proceso. Nacer, vivir y morir es un proceso, ¿verdad? Un proceso se distingue porque tiene unas entradas, tiene una transformación y tiene una salida. En las entradas, obviamente, viene siendo la materia prima, viene siendo la maquinaria, qué maquinaria vas a ocupar, qué herramental. Y vas a definir tú un proceso, cómo transformar esa materia prima en un producto. Y al final de cuentas tú vas a entregar un producto. Entonces todo va basado en un proceso. Y no nada más es cuestiones físicas, también es documental. Los procesos documentales también son importantes, ¿verdad? Todo lo que hagas es una recomendación. Todo lo que hagan en la vida, visualícenla como un proceso. ¿Cómo voy a recibir la información? ¿Qué voy a hacer con esa información? ¿Cómo la voy a transformar? ¿Cómo la voy a modificar? ¿Y qué es lo que voy a entregar? ¿Qué producto voy a entregar? Puede ser documentos o puede ser algo físico. Ese es el segundo principio. Quisiera nomás comentar, escuchen los principios, pero para que los implementen. Todo lo que hagas, documentenlo. Porque si no está documentado, después alguien que quiere ver cómo se reproduce el proceso, pues no sabe. Por eso es importante la documentación. Todos los negocios tienen entradas y salidas. Compro la leche, la guardo en el refrigerador y se la vendo a la señora que viene a comprar. Estoy hablando de una tiendita de abarrotes, que es el negocio que más hay en México son las tienditas de abarrotes. Todo el mundo le tiene miedo al Oxxo, que no sé qué. El Oxxo no representa ni el 5% del volumen de tiendas a nivel nacional.
Increíble. Que trae una tasa de crecimiento porque trae una metodología, es diferente. Así es. Pero las tienditas es el negocio que más abunda en el país. Es correcto. Pasemos al tercero. El tercero es muy importante, fíjate, me tocó participar en muchas planeaciones estratégicas. Y obviamente en las planeaciones estratégicas, tú revisas tus principios y valores y defines si son válidos o no son válidos. Pero realmente los se viven. Entonces el tercer principio es ese, vivir los principios y valores de la compañía y que estén empatados con tus principios y valores. Si tus principios y valores no coinciden con los de tu empresa, no vale la pena trabajar para esa empresa. Si tú tienes tu empresa, lo primero que tienes que hacer es definir tus principios y valores e inculcarlos a tu personal. O buscar los personal que tengan esos principios y valores, porque vas a saber que si coinciden en lo mismo, vas a tener un equipo muy fuerte que te va a ayudar no nada más a sacar adelante el negocio, sino a las mismas familias, al mismo personal, lo va a hacer crecer junto con la empresa. Y ese es algo muy importante, crecer junto con la empresa. Si tú no creces con la empresa, entonces la empresa está fallando. Totalmente de acuerdo. Entonces, vivir los principios y valores, ese es el tercero. Escuchen esto, aplíquenlo. Yo siempre he dicho, llego a las empresas y de repente veo 5 valores. Cúmpleme uno, compadre. Con unos. Es más, que no lo cumplas tú. Y siempre le digo, ¿quieres probar que esto funciona? A la secretaria o inclusive el de la entrada. Oye, ¿cuál es el valor de la empresa? ¿De qué me está hablando? O sea, el 99% no sabe porque lo hicieron en un escritorio o lo hizo en un grupo del consejo directivo y no permeó hacia abajo. Así es Y correcto. como no permeó, pues obviamente nadie lo vive y si no lo vive, no lo practica y si no lo practica, pues la empresa no tiene valores. Así es. Entonces, el hecho de que hagas una planeación estratégica para crecer el negocio, primero tienes que ir a los principios, ¿verdad? Vivirlos, y tienes que hacer planes para ver cómo se van a vivir durante el siguiente año esos principios y valores. Eso es fundamental. Y el cuarto, Adelante, es un poco más, adelante. yo lo digo que es un poco más profundo porque estamos muy arraigados aquí en México a recibir órdenes, fíjate. Entras a una empresa y yo contraté mucha gente joven y muchas veces me contestaban a quien entrevistaba, me decían, no, pues yo hago lo que usted me diga. Pero yo no quiero a alguien que haga lo que yo le diga. Yo quiero a alguien que realmente aporte sus conocimientos en la empresa, ¿verdad? Claro. La persona que nada más se encarga de hacer lo que le dicen, se conoce como un trabajador manual. Y la idea con esta metodología es transformar ese trabajador manual en un trabajador del conocimiento. Wow. El trabajador del conocimiento es aquel que saca todo su potencial para beneficio propio y beneficio de la empresa. No vale la pena si nada más saca un beneficio para la empresa. Tiene que tener él un beneficio propio. ¿Por qué? Porque es el que le va a ayudar al crecimiento personal. Entonces la metodología se enfoca mucho en eso, en las dos partes. Primero en el crecimiento de la persona y después en el crecimiento de la empresa. Eso es un concepto que todos los cursos que yo he desarrollado tienen ese enfoque. Me parece es importantísimo. Mira, ya vamos en el cuarto y estoy abrumado de tanta información valiosísima, Gus. Fíjense que este tema yo lo veo súper valioso porque normalmente siempre se nos olvida. O sea, el recibir órdenes, no te imaginas cómo estoy bateando ahorita con un cliente porque la gente está acostumbrada a que le den órdenes. En el momento que le decimos, no hay órdenes, diseña tu programa de trabajo, no sabes el problemón porque no saben por dónde empezar. Exactamente. Digo, pues empieza por lo que se te ocurre, pues digo, ponme algo en papel, no seas gacho. Entonces, ha sido todo un reto porque llevaban años recibiendo órdenes. Por lo tanto, está matada la iniciativa, la creatividad, el poner sus conocimientos a disposición de los demás. Yo les digo, como bien dices tú, pues primero, pues empieza no menos por ti, ¿no? Sí. Sí, esa persona, el trabajador manual, tiene una mentalidad de escasez. Su mentalidad es muy cerrada. Entonces la intención es, toda la mente humana es muy grande, tiene mucho potencial. Entonces ayudarles a que abran su mente, ¿verdad? Y la mente, el trabajador del conocimiento, pues tiene mentalidad de abundancia. Totalmente. Y es cambiar, acuerdo. esa transición es muy importante. Y ese es el reto. A mí me gusta mucho cuando hablan de que Guanajuato es un Guanajuato que está impulsando el conocimiento. Y de hecho, pues sacaron una institución para que eso se dé. Sí. Y la es que pues están haciendo el camino correcto, que es muy largo, precisamente porque vamos en contra de paradigmas, formas de vivir, una cultura mexicana que está acostumbrada a recibir órdenes. Yo siempre digo, pues eso lo traemos desde la época de la conquista, o sea, no es un tema de hoy, ¿verdad? Exacto.
y quitar esos arraigos, tiene uno que desaprender muchas cosas para volver a aprender. Como dicen, las mañas no son tan fáciles de quitar. Sí, pero necesitamos iniciar con algo. Totalmente. Sí. Excelente este cuarto. Y el quinto y último, pues no menos importante, no porque sea el quinto sea menos importante, sí, es el trabajar en equipo, pero que sea altamente competitivo. ¿A qué me refiero con altamente competitivo? Normalmente en las industrias, cuando formamos equipos de trabajo, seleccionamos a las personas, a los integrantes del equipo en base al puesto que están desarrollando, ¿verdad? Y aquí no, aquí la intención es en base a las habilidades. ¿Qué habilidades tienes? Yo si necesito un recurso, necesito una persona que no le tenga miedo a un gerente, a un director, para que le pida ese recurso, ya sea económico, sea en especie, para poder lograr el objetivo. Siempre deben tener en mente el objetivo, ¿verdad? Entonces, a mí es primordial tener un agente que no tenga miedo para enfrentarse a un director. Más que alguien que tenga todo el conocimiento técnico, que no va a hacer nada. Sí, sale peor. Así es, entonces es integrar un equipo altamente competitivo en base a las habilidades, obviamente conocimiento, y el último, no menos importante, en base a la actitud. Si quiere trabajar, que muy bien, bienvenido, ¿verdad? Claro. Si no quiere, aunque tenga todo el conocimiento, aunque tenga todas las habilidades, mejor hace un ladito y déjanos trabajar. Crear un equipo altamente competitivo. Y obviamente la metodología nos ayuda mucho a definir quiénes tienen ese potencial. De hecho, las partes de liderazgo, un buen líder es aquel que sabe identificar las habilidades de las personas. Y eso es un reto, Es porque un reto, no es requiere fácil. mucha observación. Completamente, no es fácil, pero sí es. Estás identificando y haces equipos altamente competitivos porque estás juntando habilidades y actitudes. Así es. Yo el conocimiento, pues se supone que ya lo trae, ¿no? Exactamente. Yo lo tomo como por dado el conocimiento, ¿no? Aunque fíjate que yo lo considero siempre que son las bases, porque nunca terminas de aprender. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, tienen las bases, sí, y vas muy bien, pero siempre hay que estar en constante capacitación. Claro. Y adquiriendo conocimientos. Y más ahora, fíjate que a mí me toca pues viajar mucho, pero sobre todo innovar. Entonces, yo tengo un proyecto que se llama Agave 100 y lo que buscamos es procesar residuos de la industria de alimentos. Okay. Y entonces, pues mi materia prima, como bien dices, pues es lo que hoy le llaman basura. Sí, lo que es el bagazo. Y entonces la creatividad para transformarlo en producto es todo un reto. Es un y reto. se requiere las tres, como habilidad, bien dices, conocimiento y me encanta. Fíjense, escuchen eso, quieren hacer algo que sea altamente competitivo y que funcione, sumen al equipo, vean sus habilidades, exploten en algún sentido de la palabra las habilidades, porque el otro no las tiene. Precisamente por eso el equipo es complementario. Si no tiene algún conocimiento, como bien dice Gus, todos los días se aprende algo. Busquemos aprender hasta encontrar. Yo, por ejemplo, ahorita estamos buscando el cómo eficientar que lo que se quema del producto no contamine. Okay. Y no hay historia. Entonces la estamos creando pues a través de análisis de laboratorios, ¿no? Y como dices tú, documentarlo para ver qué sucede, si le cambio, a ver si sale menos hollín, para decir la palabra. Entonces, ha sido todo un reto porque al principio teníamos 10% y hoy ya vamos con el 0.1. Muy bien. Y ha sido aprender y como bien dijiste hace rato, utilizo el conocimiento de otra industria y lo aplico en esta industria. Y estamos aprendiendo, todos los días aprendemos. Así es. Fíjate que ese es un reto importante. Muchas veces tenemos miedo de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no lo sé, no lo conozco. Pero siempre hay una persona que lo sabe y que lo conoce. Acércate con esas personas y creen un equipo. Totalmente. El miedo es paralizante. Hay dos tipos de mecanismos que se encienden o se prenden con el miedo. Uno es el mecanismo de sobrevivencia. El miedo está diseñado para que tú sobrevivas y gracias al miedo hemos llegado desde la prehistoria hasta la actualidad. Pero eso te genera estrés y hay que evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? A través del conocimiento, adquirir conocimiento.
Totalmente. y saber qué cosas están sucediendo, ¿verdad? Y dar ese paso muchas veces no es fácil, pero sí se tiene que dar en algún momento. Si quieres lograr el sueño que tú tienes definido. Claro. Y el otro es el mecanismo de adaptación, que se llama mecanismo de adaptación. Tú ya sabes qué sucedieron, ya sabes qué cosas suceden, pues ya nada más es cuestión de adaptar y mejorarlas. Totalmente. Entonces el miedo se puede perder de esas dos maneras y se puede reducir. Y el miedo de adaptación, ese no te genera estrés, al contrario, te fluye más sangre en el cerebro y te genera nuevas ideas. Así Entonces es. hay que enfocarnos en ese tipo de miedo, no en el miedo de que te genera estrés. Claro. Fíjese cómo Gus toca algo que hemos comentado en muchos programas. Yo siempre que me preguntan a alguien cuál es el principal problema del emprendimiento en nuestro país, el miedo. Pero no el miedo biológico, sino el miedo a lo desconocido. Exactamente. Y porque nos da pena que nos digan que no sabemos. Ese es uno, ¿verdad? Y te genera estrés. Y te genera estrés y ansiedad. Sí, y a mí me llama mucho la atención que ahora hay toda una serie de instituciones y asociaciones civiles que se dedican al tema del suicidio. Sí, y yo creo que es un tema de no enfrentar tus miedos, Así te es. quedas con ellos, no los compartes con nadie y tomas la puerta falsa. La decisión. Entonces, definitivamente esto último que estás diciendo me encanta. Los invito a que pierdan el miedo. Y el miedo a todo. Oye, es que le quiero vender a tal cliente. Es que no lo conozco, ni sé cómo llegar a él. Pregunta, toca la puerta, pierde la pena, pierde el miedo. Lo peor que te puede decir es que no te compra. Pues vas con otro. Sí, y así te vas. Exactamente, sí. El miedo es el que te paraliza. Así es. Para hacer un negocio, para planear, para todo. Inclusive, ahorita me estás acordando el tema de precisamente estas señoras tenían un pánico porque era un negocio tototote y ellas no sabían qué hacer porque nunca, pues siempre amas de casa. Pues sí. De hecho ahorita son abuelitas. Entonces imagínate, les llega un negocio nuevo De la noche a la mañana. de la noche a la Así mañana, mismo, y siendo ellas abuelitas, Sí. fue todo un reto. Muy interesante. Sí. Me gustaría, bueno, aparte de agradecerte porque están buenísimos, un resumencito de los 5. Así, menciónanos los 5 y qué les recomendamos a nuestros empresarios y emprendedores. El primer principio es todas las cosas se crean dos veces. Primero una creación mental y una creación física. La creación mental la vas a obtener en base a la observación, ¿verdad? En base a una necesidad. Una vez que tengas esa visualizada bien y para ejecutarla, desarrollala como un proceso. Un proceso tiene una entrada, una transformación y una salida. Ya sea un producto, un documento, un procedimiento, lo que sea, ¿verdad? Enfócalo como un proceso. El segundo, el tercero, vive tus principios y valores. Define bien tus principios y valores. Yo creo que es la base. Esa va a ser la misión de tu empresa. Es la misión de tu empresa, tus principios y valores, tu misión y tu visión. Vívelos, haz planes para vivirlos, para implementarlos, y a tus colaboradores seleccionarlos en base a que tengan esos mismos principios y valores. Yo no voy a contratar a alguien que diga mi principio es la puntualidad y voy a contratar a alguien que siempre llega tarde. Totalmente. Es por un ejemplo muy pequeño. El cuarto, el siguiente es transforma tu personal, capacítalo para cambiarlo de ser un trabajador manual a un trabajador del conocimiento. Te genera más valor, no nada más para la empresa, sino para él mismo. Y el último, crea con esos trabajadores del conocimiento equipos altamente competitivos, en base obviamente a la habilidad, al conocimiento, y nunca dejes a un lado la actitud. Considera, es un punto muy importante la actitud que debe tener. Tomen estos 5, grábenlos, escríbanlos, imprímanlos. De hecho, el lunes va a estar el programa en nuestras redes sociales. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes, RSM Consultores, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, pero en especial el programa grabado el próximo lunes en Spotify. Implementen estos 5 principios. Yo creo que resumiste muchas entrevistas que hemos tenido de manera muy concreta, y yo quisiera invitarlos a todos antes de despedirnos y agradecerte, Gus, tu presencia, la amistad y todos estos años que llevamos juntos, que me da muchísimo gusto que tengas estos conocimientos creativos, impulsivos. O sea, te escucho y me dan ganas de hacer algo nuevo y en este instante. Después de tantos miles de proyectos que tienes.
Como saben, mi lema es innovar para prosperar, 10% de tiempo de innovación, 90% de ejecución. Entonces, vayamos con todo. Muchísimas gracias, Gus, y sigamos en nuestro siguiente programa de Aprendamos de Negocios. Gracias. Toca poner en práctica lo aprendido el día de hoy para lograr el éxito en tus negocios. Te esperamos en la próxima emisión de Aprendamos de Negocios con Roberto Sánchez Mendiola.